Muy buenas noches a todos, feliz Ramadán. Estamos aquí de nuevo en otra clase, la clase número 7 de español, del curso de español nivel A2, como vemos en la pantalla. Hoy vamos a explorar con los amigos de la clase de hoy un nuevo vocabulario relativo con la clase. Recuerdo que la clase anterior estuvimos en la unidad número 2, estuvieron ahí con nosotros los amigos Abdelrahim, Raja, Si Mohamed de Agadir, Mohamed de Fnedaq, las otras chicas Khadija, Bahija y las demás, y Asma también. Hemos estado hablando de las palabras, antes también de hablar de la palabra si es masculina o femenina, hablamos del español. ¿Por qué yo quiero aprender el español? Algunos me dicen que yo quiero aprender el español para el trabajo, yo quiero aprender el español para viajar con mi familia a España, otros dicen que para estudiar. Y luego hablamos de el verbo querer. Yo quiero, tú quieres, él quiere. Yo quiero aprender español o porque me interesa la literatura, me interesa la música, me interesa la vida nocturna, lo que es la música, salir de fiesta, escuchar el español, etc. Entonces, esta ha sido la clase anterior, la clase número 6. Hoy vamos a continuar con otra clase, que es esta. En esta clase entonces eh, vamos a ver un poco de vocabulario con un juego que solemos hacer para aprender más vocabulario. Como podéis ver aquí, entonces estamos el título, la unidad el título de esta clase se titula Vocabulario, una actividad lúdica. Lúdica significa juego, un juego. El juego se llama veo, veo, el verbo ver, del verbo ver. Vamos a empezar con los amigos. Necesito a alguien que me diga, por favor, a qué día estamos. Voy a empezar con Behija. Behija, ¿nos puedes recordar la fecha de hoy? ¿A qué día estamos? Si me estás escuchando, ¿eh? Si no está con nosotros Beisa, le voy a dar la palabra a Abderrahim. Adelante, Abderrahim. ¿Me puedes recordar la Sí, fecha? señor. ¿Sí? Martes 24 de febrero 2026. Muy bien, perfecto, Abderrahim, correcto. Ahora le doy la palabra a Muhammad de Agadir. ¿Puedes repetir también? Es uh, hoy martes 24 martes a 24 de febrero de 2026. Correcto, muy bien. Otro voluntario, voy a llamar a, no sé si Raja está con nosotros. Voy a escuchar a Raja, si puede repetir. No está entonces. Vamos a escuchar a Zaid. Adelante, Zaid, puedes decir la fecha, ¿sí? Activa micrófono antes de leer. Hola, Hola, buenas noches. buenas noches a todos. Estamos a martes a 24 de febrero de 2026. Muy bien, muy bien. Buena lectura, Zaid. Perfecto. Muy bien. Entonces, hoy martes 24 de febrero de 2026. La clase de hoy de la que vamos a hablar, como os he dicho, es una clase de... Primero vamos a hablar de los 5 sentidos. A ver, todos los seres humanos, como vemos aquí en la pantalla, para pensar utilizamos los 5 sentidos. ¿De acuerdo? Si conocéis algún sentido, me lo podéis decir. Si alguien quiere participar, que levante la mano. ¿Mm? Tenemos 5 sentidos, como podemos ver en la pantalla. ¿Cuáles son?
o los verbos que utilizamos. Por ejemplo, si conocéis el verbo, podéis levantar la mano y decirme el sentido que utilizamos. إذا باش كنفكروا عطانا الله واحد 5 د الحواس اللي كنستعملوهم و5 sentidos كتعرفوا تقولوهم بالإسبانية. Podéis decir los 5 sentidos. اللي عرف حتى الفيرب يرفع اليد ويتفضل يشارك معنا. سي محسن adelante. Hola a todos. Escuchar. Muy bien, el verbo escuchar. ¿Ves aquí? Escuchar. Un sentido que es escuchar. Muy bien, Muhsin. Perfecto. Entonces, Muhsin nos dice el verbo escuchar, que es un sentido también. Zaid, otro sentido que puedes decir. Mirar. El verbo mirar, muy bien. El Sí, verbo mirar, correcto. Yo miro, tú miras, él mira, nosotros miramos. Muy bien. Y también cuando queremos llamar la atención de alguien, decimos mira o escucha. Bien, muy bien. Escuchar, mirar. Otros que me pueden decir otro sentido que utilizamos a la hora de pensar. Otros utilizamos ciertos sentidos. Para comer también utilizamos esto es salado, esto es dulce, azúcar, dulce, sal, salado. También utilizamos otro sentido. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a descubrir entonces entre nosotros, vamos a descubrir y me vais a decir estos sentidos. Yo voy a decirlos y luego vosotros vais a repetir también estos sentidos. Perfecto. Entonces, el primer sentido que utilizamos los humanos es la vista. La vista. أنا كنذكر الأسماء ماشي الأفعال. ثم عطيتوني الأفعال مزيان está bien, pero utilizamos los nombres. La vista. ولهذا كنقولوا hasta la vista. Decimos hasta la vista. Luego, el oído. Escuchar, oír, el oído. El oído. Luego, el tacto. El tacto. Hablamos también de el tacto, que es un sentido muy interesante, para ver si la cosa es de un poco calor, frío, si la cosa es sólida, si la cosa es suave, utilizamos el tacto. Luego también utilizamos el gusto, del verbo gustar, el gusto. Para la comida, el gusto es muy interesante. Luego, otra cosa, esta es la más difícil, que se llama en español el olfato. El olfato. El olfato. Perfecto. Aquí están los 5 sentidos que utilizamos, que son la vista, el oído, el tacto, el gusto y el olfato. Ahora voy a pedir a los amigos que me digan, por favor, o repitan conmigo cuáles son estos 5 sentidos para aprenderlos. Voy a dar la palabra a Mehdi. Mehdi, que está con nosotros, puedes repetir, por favor. La vista, el oído. oído. شنو لاحظتي مهدي في ذاك الاي؟ شنو فوق منها؟ داك الشرطه الصغيره كتسمى التيلدي ولا تيلدي mejor dicho. هذيك ما نقراش اويدو. el tacto, sí. el gusto, el olfato. El olfato, muy bien. Muhsin, otra lectura, por favor. Los 5 sentidos. El olfato, el gusto, el tacto, el oído, la vista. La vista, muy bien, perfecto. Mohamed del Fnedak, de Castillejos. ¿Puedes repetir? Sí. Los 5 sentidos, la vista, el oído, el tacto,
El Tacto. tacto, el tacto. el tacto, el gusto, el olfato. Olfato, muy bien. El olfato. Correcto, muy bien, ¿eh? Buena lectura. Gracias. Naima, si puede participar también, te estamos escuchando. Puedes repetir, ¿eh? Si quieres, si puedes participar. Adelante, Naima. Los 5 sentidos. La vista, el oído, El el, oído, el oído, el tacto, el gusto, el olfato. el olfato. Muy bien, perfecto. Bien. Ahora voy a pedir a Hussein que repita también, nuestro invitado. Hussein, puedes activar micrófono y leer también. سلام أستاذ بكر. Salam, marhaba, marhaba Hussein. Los 5 sentidos. La vista, el oído, el tacto, el gusto, el olfato. Bien, estos y el olfato, el último que utilizamos. Bien, El olfato. buena lectura, muy bien Hussein. Gracias. De nada, a ti. Zoleja, también puedes participar. Escuchamos tu lectura. Los 5 sentidos, la vista, el oído, el tacto, el gusto, el olfato. El olfato. Muy bien. El olfato, correcto. Mohammed de Agadir, adelante. Sí, los 5 sentidos, la vista, el oído, el tacto, el gusto, el olfato. Muy bien, perfecto. ¿Eh? Muy buena lectura, Mohammed. Los demás compañeros Gracias. también vamos a participar. De nada, de nada. Muy bien. Vamos a participar en la siguiente actividad. Ahora tenemos sustantivo y verbo. Sustantivo, verbo. Como podéis ver aquí, tenemos la vista, el oído, el tacto, el olfato y el gusto. ¿De acuerdo? ¿Alguien quiere participar también? Vamos a ver quién es. A ver. No sé si lo hemos aceptado o no, pero vamos a participar. Nuevo amigo que Hola. participó. Bien. ¿Cómo te llamas? Ah, está Raya. Bienvenida, sí. Sí, profesor. Ya te veo. Muy bien. Buenas noches Raya. Estamos Buenas aquí. noches. Muy buenas noches. Buenas noches a todos. Hola, muy buenas noches. Raya, estamos hablando de los 5 oídos, perdón, de los 5 sentidos, entre ellos el oído para escuchar, la vista para ver, el tacto, el olfato y el gusto para comer. Utilizamos el gusto también. Muy bien. Aquí estamos hablando de los nombres y el verbo. ¿Qué verbo está relacionado con el nombre? Abdelrahim, la primera o el primer sentido. La vista, debo ver. Bien, la vista está relacionada con el verbo ver. Muy bien, correcto. Muhsin, número 2. El oído, oler, huele, Oler. oler, No, no es ah, correcto. oír, Oír, eso oír. es, oír. El oído, el verbo oír. Voy a parar un poco aquí porque, por ejemplo, en España cuando cogemos teléfono decimos, oiga, oiga. Oír es un verbo irregular. ما تاخدهاش القاعدة الفعل. نقول yo oigo, tú oyes, él, ella, usted oye.
Nosotros oímos, vosotros oís, ellos oyen. Es un verbo irregular. Por eso se dice, oiga, oiga, escúchame. O del verbo oír. Muy bien. Zaid, sí, Zaid, ya cada Sí, اسمك. sí, 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 No me sí. equivoco. Muy bien. Zaid, el siguiente sentido. El tacto, tocar. Correcto. El tacto del verbo está El verbo relacionado con tocar. el verbo tocar. Muy bien. Sí. Zaid, ¿puedes conjugar el verbo tocar? No. No sabes, no sabes. No sé. ¿eh? No sé, no No sé, es no sé, difícil. no sé. ¿Quién puede ayudar a Zaid? شكون يقدر يعاونه؟ ¿Quién puede conjugar el verbo tocar? Es un verbo como escuchar, como el verbo estar. Estar un poco es irregular. ¿eh? tocar. شي واحد فيكم يلا يقدر que levante la mano. tocar. شفنا واحد 3 4 الأفعال más o menos. Los demás compañeros, ¿quién quiere? Profesor, Sí, Raja, yo, adelante. yo tocaron. No, tocar como No, hablar. Hablar yo hablo. Tocar yo toco, Toco, toco. toco. Correcto. toco, Esto. Continúa, Raja. toco, tocas, tocla, ¿eh? toclamos, No, tocamos, tocamos. tocamos, tocamos, tocáis, tocayen, Tocan. tocan. Correcto. Eso es. Muy bien. Perfecto. Yo toco, tú tocas, él toca, nosotros tocamos, vosotros tocáis, ellos tocan. Es un verbo simple y regular. هذا فعل سهل من الأفعال اللي كياخذوا قاعدة como el verbo escuchar, como el verbo hablar, etc. Ahora le doy la palabra a Abdelatif de Barcelona. ¿Sí? El olfato. Oler, Muy bien, el olfato está relacionado con el verbo oler. oler. Muy bien. شنو عندنا بين قوسين تما عبد اللطيف؟ نعم. شنو هذيك اللي حدا اولير؟ آه ولي. ولي. آه عاود قراها اسمع. huele. Esto, huele. Por ejemplo, que ojalá que no ocurra a nadie. Inshallah ما توقع حتى شي واحد. Cuando yo pongo un tajín para preparar la comida y se me escapa, se me olvida el tiempo. Huele a quemado. Mm, شم Huele, الحرق لازم تحرق. esto, huele a quemado. Hay que tener huele. يشم huele. الحريق. Esto, del verbo oler. Vale. O cuando utilizamos el perfume, huele muy bien. ¿eh? Huele muy bien. El perfume de Vale. azahar, por ejemplo. Por eso se dice oler. هذا فعل ما كيخدعش القاعدة. لاحظتوا كيفاش كيتصرف. Huelo, hueles, huele. Es un verbo irregular. لأن الأفعال اللي ما كتخدعش القاعدة مازال غنشوفوهم في حصص مقبلة إن شاء الله. Verbos irregulares بحال tocar. Verbos irregulares como oler, ver, oír, etc. Ahora voy a continuar dando la palabra a otros compañeros que están con nosotros para no olvidar a nadie. زيد ha participado, شاركتي. إذا نعطيه فرصة واحد آخر. A ver. Sí, محمد de فنيدق. Adelante. Sí. El El gusto. gusto. El gusto, verbo gustar. Del verbo gustar, correcto. Saborear, el sabor. Gustar o saborear es lo mismo. ¿De acuerdo? Muy bien, perfecto. Entonces, la vista, el verbo ver. El oído, el verbo oír. El tacto, el verbo tocar. El olfato, el verbo oler. Por eso decimos huele. El gusto, el verbo gustar o el verbo saborear. Decimos también a mí me gusta, a mí me gusta el fútbol, a mí me gusta la natación, a mí me gusta la música. Entonces, cuando hablamos de estas cosas,
utilizamos el verbo gustar. Perfecto, habéis hecho muy buena participación. Ahora vamos a seguir con los amigos. Voy a pedir al Mehdi que nos lea el sustantivo y el verbo. ربطنا الحواس بالأفعال ديالهم. مهدي te escuchamos. سيدو خذ عاود اشرح ليا. غادي تقرا لنا الحاسة والفعل اللي كيتستعمل معاها. دابا راه عندنا الإجابة راه قدامك في البانطايا ياك؟ سي. تفضل يلا. Sustantivo la vista. Lo verbo ver. El oído oír. El tacto tocar. El olfato oler. El gusto gustar, saborear. Correcto, muy bien. Muhsin, ¿puedes repetir tú también? Sustantivo, la vista, ver. El oído, oír. El tacto, tocar. El olfato, oler, huele. El gusto, gustar, saborear. Muy bien, buena intervención también. Zoleja, ¿puedes repetir también? Luego, Naima. La vista, verbo ver, el oído, verbo oír, el tacto, verbo tocar, el olfato, verbo oler, el gusto, verbo gustar or saborear. هذيك اور اللي كتقوليها بلونجلي في الاسبانيا سهلوها عليك عطيك Pardon. حرف واحد او عاوديها غوستار Gustar, sabor, او سابوريار او or saborear. عربية او اما كتستعمل الفعل الاول او الثاني. Está Sí, claro. merci. Está bien, هنا الفرق Oui. بين inglés y español son un poco parecidos, más o menos, no mucho, ¿eh? Bueno, ahora le doy la palabra a Naima también, que quiere participar. Naima, te escuchamos. Sustantivo, la vista, verbo ver, el oído, Verbo oír, oír, el tacto, verbo tocar, el olfato, verbo oler, correcto. el gusto, verbo gustar o saborear. Muy bien, perfecto, ¿eh? Esta es la relación entre el sustantivo. متشوفوا هذه الكلمة ديال الجرامر الشرح ديال القواعد اللغة. sustantivo كتعني الاسم. كنقولوا el nombre o el sustantivo. Verbo هو الفعل, ¿eh? Muy fácil. Voy a escuchar a una compañera invitada que está con nosotros también, que no he escuchado. Hafsa, ¿puedes participar tú también para leer? Supongo que nos estás escuchando. Hafsa, puedes activar micrófono. أستاذ دابا بغيت زعما نسولك زعما على ود النطق ديال الحروف زعما أول حاجة سمعتي الأصدقاء اللي غلط كنصحوه ما كاينش مشكل. تعودوا نهضروا. تفضل. La vista, verbo ver. El oído, verbo oír. El tacto, verbo tocar. El olfato, verbo oler. El gusto, verbo. El gusto. El gusto, verbo gustar, saborear. Saborear o gustar. Saborear. O gustar. Bien, buena lectura. غير l'accent واحد القضية كما قلتي نتيا vers la vista se dice ve
في كتقرا بي ان اسبانيول. بعض الدول في امريكا اللاتينيه كيقراوها في. ممكن تسمعي مثلا في بعض الدول كومو اوروغواي dicen la vista, la vista, el verbo ver o ver. Algunos argentinos lo utilizan también, pero en español se dice ver. Por eso la escritura هنا في الكتابة مثلا كنقولوا la vaca, la vache, وكاين la vaca, la vaca B. Hay una B y una V. V y la B. La diferencia. ملي كنتكلموا على الأورتوغراف الكتابة خاصة هنا فين كنفرقوا بيناتهم، أما في النطق كتقراو بنفس الطريقة. Muy bien, perfecto. Ahora voy a volver a la página principal y voy a pedir a un compañero que nos lea estas informaciones que están aquí. Abdelrahim, ¿me puedes Sí, señor. repetir los sentidos, los 5 sentidos? La vista, el oído, el tacto, el gusto, el olfato. Correcto. Bien. La vista con los ojos, el oído con los oídos, el tacto con las manos, el gusto con la boca, el La olfato lengua con también, la lengua. la lengua. ¿Sí? La lengua. El olfato, la nariz. Con la nariz, correcto. Las fosas de la nariz. Así que Señor, verbo tocar tiene varios significados, porque decimos también toco guitarra. Muy bien, el verbo tocar según el contexto. Tienes razón. Abdelrahim, dices yo, por ejemplo, una frase yo, ¿qué hago yo? Yo toco Toco guitarra. la guitarra. El verbo tocar puede, por ejemplo, se dice para algo que podemos tocar y arrancar, cogerlo así. Y algo, por ejemplo, hay una frase que es tocar la guitarra. Tiene otros sentidos. Muy bien. عنده معاني أخرى بحال أعزف القيثارة que es también otro sentido. Muhsin, adelante, puedes participar. Puedes activar micrófono, Muhsin. He visto que Muhsin levanta la mano y no te escucho. ¿Quieres decir algo؟ شي واحد يقرا لنا هاد الحواس بلا ما يغش. يلا كنا شفناهم كيفاش كيتكتبوا. شي واحد يرفع اليد. ¿Puedo? سي زيد adelante. La vista, el oído, el tacto, el gusto, el olfato. El olfato, muy bien, correcto. Muy bien, Zaid. La vista, el oído, el tacto, el gusto, el olfato. ¿De acuerdo? Luego, para hacer un repaso, vamos a volver a la clase y vais a tener también la información de estas cosas. Ahora vamos a seguir, continuamos. Primera mitad es como un partido que estamos jugando de fútbol. Primera mitad vamos a continuar y ver, utilizamos el verbo ver, que es un juego que hacemos. Y luego, si cortamos esta clase, vuelvo a dar un enlace. بعدين نعطيكم عاود رابط باش نبداو الشوط الثاني. الحصة كتكون فيها الشوط الأول الشوط الثاني como un partido de fútbol. Bueno, seguimos. Sí, Naima, ¿quieres decir algo? Os estoy escuchando. Bueno, aquí como hemos visto, recapitulación, estos son los 5 sentidos. Luego relacionamos cada sentido con el verbo que corresponde. Verbo oír con el oído, tocar con el tacto, oler con el olfato, gustar con el gusto y ver con la vista. La vista. Entonces, como decimos, el verbo ver tiene que ver con la vista. Verbo ver. ¿Cómo se conjuga el verbo ver? Naima, ¿quieres decir algo? Puedes activar micrófono si quieres participar. A veces nos olvidamos dejando el micrófono así. Bueno, el verbo ver.
¿Algún voluntario? Vamos a ver juntos el verbo ver de la vista. ¿Qué decimos? Yo veo. Tú ves. Él, ella y usted. él هو ضمير الغائب هي أستاذ كما تقولوا إلا كان شي شخص كبير بيننا وبينه مسافة الاحترام كيكون قدامنا ما نقولولوش تو نقولوا له أستاذ usted ve nosotros vemos vosotros veis ellos ellas ustedes ven. Perfecto. Raja, ¿puedes repetir el verbo que utilizamos? Sí. Verbo ver. Yo veo. Sí. Yo veo, tú ves, él ve o ella ve, nosotros vemos, vosotros veis. Tú ves. Sí. Él, ella, usted ve. Nosotros vemos. Vosotros veis. Ellos, ellas, ustedes ven. Muy bien, perfecto. Otro compañero, quien puede también leer el verbo ver. Mehdi, te voy a dar la palabra. verbo ver. Yo veo, tú ves, él, ella, usted ve, nosotros vemos, vosotros veis, ellos, ellas, ustedes ven. Muy bien. Mohamed de Agadir. Otra lectura del verbo ver. ¿Puedes participar, Mohamed? Sí. Yo veo, tú ves, ella, tú ves, ella usted vi, nosotros vimos, vosotros veis, ellos ellas ustedes ven. Correcto, muy bien. Muhsin también quiere participar. Sí. Verbo ver. Yo veo. Tú ves. Él, ella, usted ve. Nosotros vemos. Vosotros veis. Ellos, ellas, ustedes ven. Ven, muy bien. Alguien que está, un compañero que está con nosotros. Veo que nos quedan 15 minutos. Ahora me avisan. Bien. Un amigo que es Badr de Ujda. ¿Puedes también leer el verbo ver? Badr, ¿puedes leer y hablar? كلك تاكتيفي الميكرو بدر تقرا معنا الفعل اللي شفناه. No sé si puedes activar micrófono. Si no es así, voy a dar la palabra a nuestro amigo. A ver, voy a dar la palabra a Abdellatif de Barcelona. Mientras está. El verbo ver, yo veo, tú ves, ella, él, ella, usted ve, nosotros vemos, vosotros veis, ellos, ellas, ustedes ven. Correcto, muy bien. Así se conjuga el verbo ver. Es un verbo irregular, que no es como el verbo comer, por ejemplo. Yo como, tú comes, él come, nosotros comemos, vosotros coméis, ellos comen, etc. Zaid, ¿tú has leído? Zaid. Sí, sí. Has leído. Bien. Voy a dar la palabra a otro compañero, Hafed, que está con nosotros también. Hafed. Sí, Adelante, vamos a leer otra lectura de la conjugación. la vista, ver. Verbo ver, yo ve, te ve, Yo él, veo. ella. اسمح لي حفظ. Sí, Yo sí. veo. Yo veo. Yo veo. Usted vio. Nosotros vamos.
No, no es Vosotros vamos. Vemos. nos Vemos. vemos. Sí. Vosotros veis el instituto bien. Ven. Muy bien, perfecto. Buena participación también de Hafid, que está aquí con nosotros. Entonces, estamos hablando del verbo ver. Os voy a preparar un juego que estamos haciendo. Es un juego que utilizamos. ¿Sabéis qué significa un juego? Que vamos a jugar en la segunda mitad. El juego lo juegan los españoles, lo utilizan para también enriquecer el vocabulario. ¿Qué dicen? Veo, veo. كنشوف كي ves الشخص الثاني كيسقسيه كيسولو كي ves شنو كتشوف veo una cosita veo una cosita ¿qué cosita es una cosita que empieza con كتقول الحرف الأول ديالها y termina en كتقول الحرف التالي ديالها una cosita que empieza en y que empieza con y termina en. Y decimos, esto es un juego entre dos personas, ¿de acuerdo? Y decir el nombre de la cosita que estamos viendo, ¿de acuerdo? Mohamed del Fnedq, vamos a leer el diálogo, tú y yo, ¿de acuerdo? ¿Me estás escuchando? أنا غادي نقول الجملة الأولى وأنت غادي تقول الجملة الثانية. صافي؟ Esto es un juego باش نفهموا هذا واحد اللعبة كيعملوها الاسبانيول مثلا باش تعرفوا على الأشياء para comprender cosas y aprender vocabulario. محمد veo ¿Qué ves? veo una cosita. ¿Qué cosita es? Una cosita que empieza con T y termina en O. Una cosita que empieza con T y termina en O. Mohamed, ¿cuál es esta cosita? Empieza con T y termina en O. Mohamed, Uzaid, Sí. ¿qué es? Teléfono. Teléfono, muy bien. Empieza en T, termina en O. Teléfono. Encontramos la cosita que estamos buscando. Muy bien, perfecto, muy bien. Ahora vamos a hacer un descanso. غادي نرتاحوا واحد 2 دقائق وغادي نصيفط لكم رابط جديد وغنكملوا الحصة مع el juego. Veo, ¿qué ves? Veo una cosita. ¿Qué cosita es? Una cosita que empieza. اختار شي حاجة غادي تكون عندنا واحد الصورة كنختاروا كنقول الحرف الأول الحرف الأخير lo vamos a descubrir. ¿De acuerdo? Ahora mismo os voy a mandar el enlace. غنصيفط لكم رابط جديد تبقاو معنا إن شاء الله وغنكملوا الحصة ديالنا. Muchas gracias. Hasta ahora. La segunda mitad. Venga, hasta ahora. Ahora.